Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón es una decisión y es también un proceso, no es algo instantáneo. Para poder perdonar debemos luchar para vencer nuestra propia soberbia, nuestro orgullo y nuestro miedo a perdonar. Hay que dejar de pensar solamente en nosotros y en el daño que hemos sufrido por parte de aquel que nos ofendió. Perdonar a nuestros amigos tiene un gran mérito, pero perdonar a nuestros enemigos tiene un mérito aún mayor. Tiene un beneficio mucho más grande para nosotros mismos, para nuestra salud y sobre todo para nuestro bien espiritual. A sus 11 años Frédéric transcurría una infancia feliz asistiendo a una iglesia cristiana. Escuchó una frase de su pastor que lo había impulsado a ser un buen cristiano. El pastor dijo: tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador. Frédéric pensó que eso quería en su vida, así que subió al altar y en su corazón sabía que había hecho algo bueno. Era el fin de semana después de una semana de trabajo. Frédéric y su madre acababan de tener una pequeña celebración y regresaban a casa porque se estaba haciendo tarde. Una vez en su casa, Frédéric se dispuso a preparar su atuendo para el día siguiente, tratando de lucir realmente bien para las chicas. Se sentía lleno de alegría, estaba emocionado por todas partes. En un instante toda su vida como la conocía había cambiado drásticamente. En un momento que entró a la habitación de su madre, se encontró con el peor escenario. Había un hombre con un cuchillo que estaba apuñalando a su madre. Siguió y siguió apuñalando, como un carnicero que va tras la carne, cortándola por todos lados. Consternado, Frédéric exclamó: Jesús, y se dio la vuelta para pedir ayuda. El tipo comenzó a perseguirlo, pero su madre, con las pocas fuerzas que le quedaban, saltó sobre él, lo que le dio tiempo para esconderse en el armario. Entonces suplicó con todas sus fuerzas: Señor, Señor, quiero vivir, no quiero morir. Caminó de puntillas por el pasillo, llegó hacia el teléfono y alcanzó a pedir ayuda. Era como una película de terror, cuando pasas de un extremo al siguiente. El tipo se dio cuenta de que Frédéric estaba tratando de obtener ayuda, así que tiró a su madre al suelo y lo persiguió. Comenzó a apuñalarlo con tanta bronca hasta que pensó que estaba muerto. Frédéric emocionalmente se había bloqueado. Había visto a este tipo quitarle la vida a su madre, luego los forenses confirmaron que los dos sumaban más de 80 puñaladas por todo su cuerpo. El asesino pasó junto a él y tomó los objetos de valor, luego se arrodilló, sacó su cuchillo y le cortó la cara para ver si reaccionaba. Pero Frédéric se encontraba en shock, de todos modos pudo reconocer quién era. Después de recibir 39 puñaladas en el cuello, la garganta, la espalda, el brazo y otras áreas, Dios le dio fuerzas para levantarse. Cuando llegó la policía, llamaron a la ambulancia. El atacante fue arrestado y cumple una condena de 25 años a cadena perpetua. Frédéric dice que el atacante cambió su vida. Este hombre le arrebató a su madre, lo dejó lleno de cicatrices, no solo físicas, también le había afectado su alma. Frédéric apenas podía hablar y tenía que luchar por su vida todos los días. El odio hacia ese criminal había desbordado su corazón, lo odiaba con todas sus fuerzas. A veces soñaba despierto con diferentes cosas que podía hacerle, pensaba en torturarlo, para que pudiera sentir lo que él pasó. Su madre lo era todo para él, su sonrisa podía iluminar la habitación. Solo eran los dos para todo, ya que su hermano mayor acababa de unirse al ejército. Ella era su inspiración. Frédéric no pudo ir al funeral, porque estaba en el hospital y dijeron que sería demasiado. Después de que pasó todo esto, estaba molesto con Dios, se encontraba viviendo con su tía. A veces, iba a su casa y se miraba en el espejo maldiciéndose: te odio, ojalá estuvieras muerto, se decía. No lloraba ni mostraba emociones frente a otros niños, y cuando volvía a casa estaba todo hecho un desastre. Su tía pensó que sería mejor que Frédéric pasara un tiempo con su hermano. Recuerda que lo primero que su hermano le dijo que debía acompañarlo a la iglesia.
Por alguna razón Frederick no se opuso a la idea, así que hizo lo que dijo. Tan pronto como entró a la iglesia, sintió consuelo y paz. Sentía tanto amor que fue increíble, lloró sin consuelo, se sentía literalmente como si Dios estuviera en una forma física abrazándolo. Luego aceptó a Cristo en su corazón. Estaba agradecido por el cambio que estaba ocurriendo en su vida. Así que cuando el pastor habló de perdonar, él simplemente lo hizo. Durante años sentía culpa porque había dejado pasar esto, pero la Escritura nos dice que oremos por nuestros enemigos. Cuando por primera vez Frederick comenzó a orar de corazón por su atacante, pidiendo por su alma y perdonándolo por todo el daño que le había ocasionado, se sintió libre y feliz. Los malos pensamientos desaparecieron, junto con toda la ira y el rencor que sentía en su corazón, y eso fue un regocijo para su alma. Sintió que su madre desde el cielo se sentía orgullosa de él, y una vez más sabía que había hecho lo correcto. El espíritu de perdón y la predisposición para amar y para tener compasión hacia aquellos que nos hieran, constituyen la esencia misma del Evangelio de Jesucristo. Cada uno de nosotros necesita tener ese espíritu, el mundo entero lo necesita. Así lo enseñó el Señor, Él fue ejemplo de ello como ninguna otra persona lo ha sido. ¿Y tú qué opinas? Si estuvieras en el lugar de Frederick, ¿habrías podido perdonar? Déjame tu comentario, sería interesante conocer otros puntos de vista. No te olvides de compartir para que estos testimonios toquen otros corazones. Y una vez más te digo gracias por otro paso por la escalera al cielo.